Saludos, vamos a comenzar una nueva sección, en este caso la de temas específicos, donde vamos a abarcar todas las herramientas principales o primordiales que nos trae SolidWorks, y como primer tema vamos a llevar lo que es la matriz lineal. Vamos a dividir este tema en dos lecciones y en la primera vamos a realizar una matriz de toda la vida, donde nosotros principalmente lo hacemos de forma manual, y en el segundo tema de forma automática. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para esta matriz, lo que yo tengo que hacer en este caso es calcular el número de instancias que voy a generar la perforación para esta bandeja, cuál va a ser la separación de la distancia que va a tener de instancia a instancia, y básicamente es un cálculo de todo, ¿no? Y lo que voy a realizar en el segundo video, que es mucho más interesante, va a ser más o menos una automatización de este proceso de matriz lineal. Va a estar más interesante, ¿ok? Entonces, empezamos con la perforación para esta bandeja. Vamos a irnos a SolidWorks y ustedes pueden ver que ya tenemos en este caso modelado la bandeja base donde voy a aplicar las perforaciones para no perder tiempo, ¿no? Porque lo que atañe a este video en este caso es la matriz lineal. Ok, vamos a hacer croquis en esta cara y vamos a generar en este caso un rectángulo de referencia para la ubicación de la perforación de la bandeja, ¿no? Obviamente este recuadro de referencia que estoy creando lo vamos a hacer para construcción, pero no es necesario que ustedes lo hagan o que se haga y que sea un requisito para generar una matriz lineal. Ok, ¿por qué lo hago entonces? Porque a mí me gusta en este caso tener controlado dónde van ubicados en este caso las perforaciones, para yo en este caso poder generar un plano y decirle al operador que va a realizar las perforaciones, bueno, me tienes que crear una perforación según esta referencia exacta, ¿no? Entonces por eso es que yo en este caso creo una referencia mediante una opción geométrica que es este rectángulo, ¿no? Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es crear una circunferencia que va a ser la perforación base y la vamos a acotar. Vamos a decirle que esta sea de 10 milímetros y que el contorno, en este caso este rectángulo, me dice el plano que tiene una distancia de 328 por 287. Bueno, lo vamos a acotar acá con cota base o con cota inteligente. 328 por 287. Entonces, mi matriz lineal yo lo voy a delimitar mediante las dimensiones que tiene este recuadro, ¿no? Ok, entonces lo que hacemos es aplicar matriz lineal de croquis y vamos a ver opción por opción que nos ofrece acá SolidWorks. Lo primero que siempre tenemos que hacer al realizar una matriz lineal es escoger la entidad para la matriz. ¿Cuál es esa entidad? La perforación. Viene siendo en este caso este cilindro. Y yo ya voy viendo que al escoger esto SolidWorks me va generando una vista previa del número de instancias que yo voy a generar para la matriz. ¿Dónde? Acá. Tengo acá un número de instancias, ya sea en un eje o en otro eje. Tengo dos direcciones. Entonces recordemos, una matriz lineal puede ser unidireccional o bidireccional. Puedo usar simplemente yo una dirección o puedo usar las dos juntas, ¿no? Entonces es unidireccional y bidireccional. Ahora, el tema de las direcciones no están limitadas a estos ejes, a los ejes X y Y que aparecen por defecto. ¿A qué me refiero? Si yo borro estas direcciones, lo que yo tengo que hacer es escoger una dirección para mi matriz. ¿Cuáles son las opciones válidas de direcciones para, en este caso, yo poder habilitar una dirección? Puede ser una arista lineal, en este caso puede ser esta arista. También puede ser un eje temporal, una cara, una superficie plana, un plano de referencia, e incluso yo puedo escoger un círculo o un arco, donde la dirección vendría a ser el eje del círculo o del arco. Entonces veo que tengo múltiples opciones para yo poder referenciar la dirección de la matriz, ya sea unidireccional o bidireccional. En este caso vamos a escoger este eje y le vamos a decir que ese eje tenga un número de repeticiones según el plano. Para ese eje están 9 repeticiones y para el otro 8. Entonces lo que hacemos es acá marcar 9 y vemos que se me despliega ya por defecto las 9 repeticiones, pero me dice qué separación quieres que tú tengas estas repeticiones, y eso lo vamos a aplicar en este recuadro. ¿Ok?
Le vamos a decir que sean 41 milímetros de distancia de instancia a instancia. Porque acá en el plano me dice que la separación es 41, ya sea en vertical y en horizontal es la misma separación. Entonces, ahí está. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar una bidirección, o sea, una segunda dirección para, en este caso, realizar la perforación de la bandeja. Vamos a seleccionar esta arista. Ya habíamos dicho que podemos seleccionar también caras, ejes e incluso círculos y arcos, ¿no? Entonces, ahora vamos a repetirla, en este caso, el proceso, y le vamos a decir que en este caso sean 8 las instancias que quiero yo generar. Ahí está, 8, y me dice cuál es la distancia que tú quieres darle a estas 8 repeticiones. Vamos a poner la misma y 41. Ustedes pueden ver que básicamente yo ya he hecho un cálculo extra antes de traerles el video, que me he colocado un cuadro de referencia, he calculado la distancia que tiene que tener para que puedan encajar de forma exacta 8 repeticiones en forma vertical y 9 repeticiones en forma horizontal, y que según tengan la separación de 41 milímetros me encaje perfectamente en mi bandeja, ¿no? Ahora, ¿qué opciones más nos da acá la ventana de matriz lineal de croquis? Podemos ver que también tenemos instancias para ignorar. Y esto es muy importante que lo utilicemos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a generar una matriz geométricamente igual de las instancias, ¿no? Simplemente vamos a necesitar en muchos aspectos ignorar alguna de las instancias que están o que engloban en este caso la perforación para esta pieza. En este caso me pide el plano que yo ignore las instancias exteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? Me voy a posicionar en este recuadro de instancias para ignorar y me voy a acercar a las instancias que en este caso yo quiero ignorar. Vemos que tenemos el cursor y el momento de yo acercarme a la instancia me aparece la figura de una manito. Y con esta me posiciono enfrente de la instancia y mediante un clic puedo seleccionar qué quiero ignorar, ¿no? Y así con cualquier instancia. Y si digamos he cometido un error y no quiero ignorar esta, repito la opción, vuelvo a hacer clic y la vuelvo a añadir. En este caso el plano me pide que ignore las instancias exteriores del recuadro de referencia y las vamos a ignorar. También me pide que ignore esta. A ver, vamos a ver. Sí, me pide que ignore en este caso la instancia de, en este caso, base por la que yo estoy creando la matriz lineal. Si me posiciono enfrente de ella, veo que se genera la figurita de una circunferencia con una X hacia el centro. ¿Por qué? Porque es la pieza base. No puedo ignorar yo esa pieza, pero ahora mi plano me pide que la ignore. ¿Cómo hago? Lo que vamos a hacer es aceptar. Y vemos y podemos observar que el croquis lineal se ha creado. Ahora, yo tengo dos formas de ignorar esta instancia, ¿okay? La instancia base. Una es eliminarla directamente desde aquí, que es algo que nos recomiendo. Y segundo es generar la operación de corte, en este caso el perforado, y después tendríamos que empachar o rellenar simplemente esta instancia. Pero para no tomarme ese trabajo, lo que yo voy a hacer es agarrar y suprimir esta instancia. Ahí está. No lo recomiendo, pero bueno, es la forma más rápida de hacerla en este momento. Ok, entonces hacemos corte, o en este caso la perforación de la placa, y le vamos a decir que sea por todo. Aceptamos, nos posicionamos desde una vista de planta para poder ver que la perforación básicamente está realizada perfectamente mediante el cuadro de referencia, que no es necesario, pero que yo siempre lo creo. Ok, vamos a hacer la segunda parte y vamos a crear un cuadro interior para referenciar en este caso la forma geométrica que mi pieza me pide tener. Obviamente yo hubiera podido crear acá una sola, pero veo que la disposición que tiene estas son cuadradas, ¿no? Pero si me fijo en mi plano, son más que todo triangulares. Entonces vamos a hacer dos tipos de matriz lineal. Una de croquis y una de operaciones, para que en este caso tenga variación, ¿no? Puedan ver cuál es la diferencia de una de la otra. Y para eso yo voy a hacer clic acá, vamos a crear un croquis, obviamente vamos a hacer la referencia, obviamente del rectángulo, simplemente de construcción. Yo veo que estoy creando acá una para construcción porque es netamente referencial. Ok, vamos a acotar, pero antes lo que vamos a hacer es colocar el croquis anterior visible porque las cotas dependen del primer croquis. Veo que yo la referencia exterior de la interior va a tener una equidistancia de 20,5 milímetros y lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer.
mediante cota inteligente vamos a seleccionar esta arista con esta otra y me dice que esta, según el plano, tiene una distancia de 20.5. Lo mismo para aquí. Ahí está. Mi cuadro referencial simplemente ya está totalmente definido y lo que yo voy a hacer es croquisar un cilindro o un círculo de diámetro 10 para poder aplicar en este caso no una matriz de croquis como hemos hecho al principio, sino una matriz de operación. Pero para eso tengo que generar la operación de corte de la matriz base, ¿no? Ahí está. Ya no necesito el primer croquis, lo vamos a ocultar y lo que vamos a hacer es colocar visible el croquis que hemos trabajado para elaborar la pieza base de, en este caso, la matriz lineal de operación que vamos a generar. Ok, hacemos clic en matriz lineal de operación y vamos a observar que en este caso, a diferencia de la matriz lineal de croquis, me ofrece dos opciones. Ahora, les voy a explicar en qué se basan estas opciones. La primera me dice que yo puedo escoger la separación y las instancias manualmente, como hemos hecho en la matriz lineal de croquis. Ok, entonces, ¿a qué se refiere? Yo puedo escoger la separación que va a tener esta instancia de forma manual y también puedo escoger cuánto va a ser el número de instancias que yo quiero en este caso clonar. Si van a ser 8 por 9, etcétera, etcétera. Ahora, en esta segunda opción que vamos a ver en la parte 2 en otro video, en el siguiente, me dice hasta la referencia. En esta opción vamos a ver que yo tengo la opción de automatizar y en este caso no realizar todo ese cálculo que yo he hecho como tarea previa antes de traerles este video, de decir, bueno, la bandeja tiene tanta dimensión, me voy a crear un cuadro de referencia, le voy a dar esta dimensión, esta otra y voy a hacer el cálculo cuántas podrían entrarme acá, si me van a entrar 8 o 9 y para que sea exacto y me encaje perfectamente en el cuadro de referencia, tengo que darle una distancia de 20, a ver, voy a probar 41, voy a hacer la mezcla, la resta, la suma, etcétera, etcétera y me encaja, ¿no? Entonces, en esta opción voy a ver que yo voy a poder automatizar toda esta sección y lo vamos a ver en un tema muy interesante en el siguiente video. Bueno, vamos a continuar con la matriz lineal de toda la vida. Y lo primero siempre en este caso es seleccionar la operación, en este caso para la matriz lineal. Entonces vamos a desplegar el árbol de operaciones que tengo acá comprimido y seleccionamos el corte, ¿no? En este caso la perforación. Y vamos a seleccionar la dirección. Nos vamos a basar en esta arista, en este caso, y le vamos a decir que tenga una separación igual que la primera de 41. Vamos a decirle el número de instancias, son 7, obviamente esto yo puedo ir variando, pero son 7 los que me encajan perfectamente, ¿no? Para la segunda, vamos a seleccionar esta arista y le vamos a decir que sean 8 instancias, ahí está, 8, y que tenga una separación igualmente de 41. Veo que ya encaja perfectamente en mi recuadro interior de referencia y lo que podemos también como añadir es que desde esta opción puedo ir yo variando todas estas opciones, ¿no? Entonces acá lo vamos a dejar directamente como 41 y vamos a pasar a las otras opciones. Ok, instancias para ignorar. En este caso es básicamente lo mismo que una instancia para ignorar de croquis. No la vamos a realizar porque en este caso me pide el plano que realice todas las perforaciones. Ok, entonces vamos a aceptar y vamos a ver ocultando esto que ya toda la perforación de la bandeja está realizada. Nos vamos a posicionar en una vista de planta y queda perfecto. Entonces revisamos el plano, básicamente está todo realizado. Lo único que sería es añadir el material, pero bueno, esto ya no atañe a este tema, a esta lección. Lo que vamos a hacer es añadirlo rápidamente. Y al ser una bandeja para alimentos, lo que podemos hacer nosotros es seleccionar un IC 304, que es el que usan de toda la vida, pero también podemos usar un 316L, que en este caso también es grado alimenticio, al igual que el 304, solo que este tiene un poquito más de resistencia a la corrosión. Bueno, entonces ahí está. Hemos terminado la pieza y nos vemos en la segunda parte de lo que va a ser matriz lineal, que es un poquito una clase algo más interesante. Ok, gracias.